hay muchas personas que quieren conectarse con Dios, pero la pregunta es uno cómo se conecta con Dios. O sea, uno cómo va al Padre. ¿A través de qué uno va al Padre? ¿Acaso uno necesita algún intermediario o cómo funciona? Pues la verdad es que todas esas respuestas ya están. Están en la Biblia hebrea, lo que llaman Antiguo Testamento. Pienso que ese es un término que no es correcto. Nosotros los judíos lo llamamos Tanaj, pero la Biblia hebrea, digamos. Y en la Biblia hebrea están las respuestas a todas estas preguntas. Uno cómo se conecta con Dios, uno cómo va al Padre. La cosa es que, por desgracia, en donde ustedes están, yo estoy en Israel, supongo que me están viendo desde Latinoamérica, muchos de ustedes no conocen estas respuestas. Muchos en la sociedad donde ustedes están, por cuestiones históricas, por el idioma, porque hay veces las personas no pueden remitirse al texto original, entonces no saben lo que dice. O simplemente porque en la religión en donde ustedes viven en Occidente primordialmente está el cristianismo, y en el cristianismo hay otra narrativa que es distinta a la que tiene el mensaje original de la Biblia hebrea. En este video yo quiero que hablemos justamente de una de las frases que más resuenan en el cristianismo, que es la siguiente. Les muestro esto según Juan, esto es Juan 14:6. Es una frase que dijo Jesús que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Esta frase, a partir de ella, el cristianismo asume que la única forma de conectarse con Dios es a través, según ellos, de Jesús. Entonces lo que quiero hacer en este video es aclarar cuál es el punto de vista del judaísmo acerca de esto. ¿Por qué estoy haciendo este video? Este video lo hago porque a nuestra página Filosofía Judía llegan muchas personas del cristianismo a tratar de evangelizar. Llegan a tratar de empujar una religión que nosotros no queremos, conocemos los argumentos y no los aceptamos. Nosotros queremos ser fieles a la Torá, fieles a Dios, fieles a la tradición que se nos entregó. Entonces, se nos entregó en el monte Sinai, ¿sí? Hasta el día de hoy la conservamos, y es muy incómodo para nosotros como judíos que vengan a tratar de embutirnos esta narrativa. A mí me escriben esta frase muchas veces al día. Al día. No estoy hablando, hay otras cosas que me escriben al mes, algunas veces a la semana, pero esta me la escriben todos los días. Que no se va al Padre si no es a través del Hijo, etcétera. Entonces, quiero que entendamos de dónde viene esta frase. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo sé que muchas personas van a decir: no, sí, es que tú de filosofía judía eres un fariseo que tratas de desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con Jesús. Jesús no escribió los evangelios. Los evangelios son una narrativa que fue fabricada. Juan en general, particularmente este texto, Juan, fue escrito casi un siglo después de Jesús. Entonces Jesús no tiene la culpa de esto. Esto no es para desacreditar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es para darles a entender a ustedes por qué los judíos no tomamos este tipo de ideas que son totalmente ajenas a la Torá y ajenas al mensaje original de la Biblia hebrea. Por eso yo le digo a este público: si usted es cristiano, por favor no se ofenda. Les digo, al igual que Jesús no tuvo la culpa de la cantidad de cosas tan monstruosas que escribieron en los evangelios, tú, como vidente de este video, tampoco tienes la culpa. Yo tampoco tengo la culpa. Entonces lo que venimos a hacer aquí es aclarar este tema. ¿Listos? Vamos a mencionar que lo primero es que hay muchas ideas de la Biblia hebrea, del Tanaj, que el cristianismo toma pero reemplazan la idea por Jesús. Por ejemplo, si los profetas hablaron de que debe haber un templo y se va a reconstruir un templo, casi todos los profetas hablaron de la reconstrucción del tercer templo, el cristianismo va a decir: no, el templo es Jesús. Entonces vienen a reemplazar. Entonces así es como tratar de reemplazar todos los motivos del judaísmo o de la Torá, ¿sí? de los textos hebreos, lo tratan de reemplazar por Jesús. Esto es uno de los tantos ejemplos. Esto de que ir al Padre y que cuál es el camino, la verdad, la vida, esto, señores, es la Torá. La Torá es el camino, la Torá es la verdad y la Torá es la vida. Les voy a mostrar un poco de esto. Hay muchísimas referencias en toda la Biblia hebrea. Ustedes pueden abrir cualquier página del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Tanaj, y encontrar esto: que la Torá es el camino, que la Torá es la verdad, que la Torá es lo que da vida. Y quiero solo darles algunos ejemplos, que esto está en los Salmos. Este es solo un ejemplo. En un solo salmo se resume todo esto. Les muestro. Quiero que comencemos analizando la primera de las tres afirmaciones, que es el camino, porque dijimos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Comencemos analizando el camino. Salmo 119, así comienza:
bienaventurados los perfectos en el camino. Derech, Aolchim Betorat Hashem, los que andan en la Torah de Hashem. La Torah, o sea, los que andan en la Torah, ese es el camino. Exactamente el camino es la Torah. No es una persona, no es un Mesías, es la Torah. La Torah es el camino. Versículo 27, el mismo salmo. Hazme entender el camino de tus preceptos para que mediten tus maravillas. ¿Sí? Pikudeja, de Kudim, es como órdenes, ¿sí? Como las órdenes que da Dios para que cumplamos. Entonces, el camino son los preceptos, las órdenes de Dios, la Torah. Versículo 32. Correré en el camino de tus mandamientos. El camino de tus mandamientos. Derech mitzvoteja. Las mitzvot, así decimos los preceptos, mandamientos. En hebreo es mitzvah, mitzvoteja, tus mitzvot. El mismo salmo, versículos 33 y 34. Ogeni Hashem derech jukeja. El camino de tus estatutos. Hukim. Hukim son las leyes de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torah y observaré con todo tu corazón. ¿Sí? Togateja. Entonces, nuevamente, la Torah es el camino. Y hay, de hecho, muchas referencias a esto, pero acá podemos ver como de las tres afirmaciones que el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino es la Torah. Nuevamente, hay muchas referencias de esto. Quise traer solo un salmo donde se condensa todo. Porque aunque hay muchos lugares, en Ezequiel también se condensa todo, en Deuteronomio se condensa todo, pero acá en este salmo me parece lindo cómo se expresa, porque el salmo se lo atribuimos al rey David, que ustedes saben, de él vendrá el Mashiach cuando venga. Entonces, quiero que, ya analizamos el camino y dijimos es la Torah. ¿Cuál es la verdad? Entonces, la verdad, vamos a analizar. Salmo 119, versículo 142, dice, Tzedek leolam vetorateja emet. Tu justicia es una justicia eterna y tu Torah es la verdad. La Torah es la verdad. No es una persona, no es no sé, sino que es la Torah. Y a propósito, la Torah es lo que hace justicia. Eso es, en hebreo se dice tzadik. Tzadik, tzedek, tzedakah, viene de la misma raíz, que eso es justicia. Lo que hace justicia es cuando el ser humano cumple la Torah de Dios. Eso es algo que lo sepan. Otro ejemplo, versículo 151. Tú estás cerca, Hashem, y todos tus mandamientos son verdad. Vechol mitzvoteja emet. Todos tus mandamientos, los mitzvot, son verdad. Es decir, la Torah, los mandamientos, cumplir los preceptos, esa es la verdad. Otro ejemplo, dice versículo 160, el principio de tu palabra es verdad. Y eterno es juicio de toda tu justicia. Ya dijimos, la justicia este es el mismo contexto, ¿sí? No es que de repente cambió en la mitad. Este es el mismo contexto y es la justicia, es cumplir la palabra de Hashem, ¿sí? De Bareja, es lo que es la verdad. Entonces ya dijimos, yo soy el camino, la Torah es el camino. Yo soy la verdad es la Torah. Y la vida, ¿qué es lo que da vida al ser humano? ¿Qué da vida? Vamos a ver. La vida, el mismo Salmo 119. Nuevamente, como recordamos, el contexto que está hablando, este mismo Salmo, versículo 30, que escogido el camino de la verdad, que tengo tus juicios puestos delante de mí. Vimos versículo 33, 34, es el mismo contexto. Dice, Bedajeja Hayani, dice, aparta mis ojos para que no vean la vanidad, dame vida en tu camino. ¿Sí? Es decir, que lo que da vida es el camino. Ya dijimos que el camino es la Torah. Entonces, vemos que nuevamente, lo que da vida es el camino. Versículo 40. Aquí he codiciado tus preceptos. Dame vida en tu justicia. Nuevamente, los preceptos, dar vida en su justicia. Ya dijimos, la justicia es lo que se da por medio de cumplir la ley. Vamos a ver eso también en más detalle en un momento. Versículo 77. Dice, Vejie kitorateja sha'ashuai. Dice, que venga a mí tus misericordias para que tenga vida, pues tu Torah es mi deleite. ¿Sí? Tenga vida en la Torah. Eso es todo el punto acá. Este salmo tiene muchísimos más ejemplos de esto. Uno más, así de bonus, el versículo 93. Que lo eshkach, nunca jamás me olvidaré de tus normas, porque con ellos me da vida. Eso es lo que me da vida. Las normas, los pekudim, las mitzvot, la Torah. Entonces vemos como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Señores,
lo dice la Biblia en el Tanaj muchas veces. Lo que es el camino es la Torah y cumplir los preceptos que dio Hashem. Cuál es la verdad, es la Torah, y lo que da vida es justamente esto. Entonces, eso es a lo que me refería, señores. Que hacen en Juan una afirmación, un siglo después, con una mentalidad greco-romana, nada que ver. Yo quiero aclarar este tema porque yo sé, en la corriente mesiánica vienen con el argumento de que no, pero es que nuestro Señor Yeshu, ¿sí? O ellos dicen Yehoshua, con todas las variaciones, ellos dicen no, es que Él es la Torah hecha carne, es la Torah viviente, así dicen. Señores, esto es paganismo grecorromano, es exactamente paganismo. Y les explico, nosotros en el judaísmo consideramos que Dios es infinito. Dios no es el logos, o sea, Dios no es el verbo. Y el verbo no se hace carne. ¿Sí? Eso es un pensamiento grecorromano. No lo digo yo. Por favor, remítanse a la mitología griega. Por ejemplo, no sé, hay en verdad muchísimos ejemplos. Por ejemplo, Zeus se vuelve un cisne. ¿Sí? Ya sabemos la historia de Leda y el cisne. Zeus se vuelve un cisne para embarazar a una mujer. ¿Sí? Como que el dios Zeus Pater, el dios padre, se vuelve un ave para embarazar a una mujer, una virgen, y así sabemos el resto de la historia mitológica. Entonces, esta idea de que los dioses del Olimpo se reducen a carne, ¿sí? Como que a su palabra y la palabra en carne, que eso es lo que encontramos en Juan, que Juan dice que en el principio era el verbo, el logos, que paréntesis, el logos es un concepto del mundo grecorromano. En los estoicos se encuentra esto, en el platonismo se encuentra esto, no es concepto hebreo. Paréntesis, hay mesiánicos que tratan de manipular, esto es un Targum que está en Targum Onkelos, esto está en Bereshit capítulo 3 versículo 8, que ellos dicen, no, mira, pero está escrito Mimbra, que Mimbra es la voz, ¿sí? La voz que estaba en el Edén. Entonces dicen, no, esa voz es Jesús, porque es el verbo, etcétera. Eso es muy fácil de refutar, pero eso es otro tema. No me voy a complicar mucho para no lanzarles mucha información. Si quieren podemos hablar del tema de logos en otro video, que es una de las tantas, digamos, aberraciones de la mitología grecorromana que penetraron en el cristianismo. Y no tiene nada que ver, ¿sí? Eso del Targumón que los Imembra es otra cosa, ¿sí? El Dabar, ¿sí? Pero nada que ver. Volviendo a nuestro tema, todo esto de que Dios se hizo su voz, el logos, el verbo, eso de por sí es idolatría, porque es hacer un reducto del infinito, eso es reducir a Dios, eso es idolatría. Idolatría no es solamente ir donde una estatua, donde una piedra y alabarla, eso es una expresión extrema de la idolatría, pero la idolatría sí es reducir a Dios, hacer algo ajeno a lo que es Dios. Eso es justamente la idolatría. Y luego decir que ese verbo se volvió carne, eso ya es paganismo grecorromano en su máxima expresión. Eso sí es del nivel de arrodillársele a una piedra. Pensar que Dios, un pedazo de carne, eso es, o sea, para la mentalidad de un monoteísta, esto es demasiado brutal. Entonces, eso es algo importante. Paréntesis, volviendo al tema inicial, esta idea de que la Torah es la verdad y la vida y todo esto, se puede encontrar también incluso en textos apócrifos. Los textos apócrifos, paréntesis, los que no conocen, está la Biblia hebrea, como les mencioné, pero hay textos que no se incluyeron en la Biblia hebrea, incluso en textos como este, como el libro de Enoch, Jubileos, Sabiduría de Salomón, todos estos, el libro de Susana, todos estos, se encuentran ideas como las que acabo de decir, que la Torah es el camino, que la Torah es la verdad y la Torah es la vida. Les muestro un ejemplo. Esto es en Sabiduría de Salomón. Es un texto que al parecer se escribió en griego, filológicamente así muchos lo han determinado. Esta es una parte del folio del Codex Sinaiticus, donde se menciona este versículo que ustedes ven, que les leo. Esto es Sabiduría 5:6, Sabiduría de Salomón, ¿sí? No confundir con Ben Sira. Dice, por lo tanto, nos desviamos del camino de la verdad y la luz de la justicia no brilló para nosotros y el sol no salió para nosotros, ¿sí? El camino y de la verdad. ¿Cuál es el camino de la verdad? ¿Sí? La justicia. Todo este capítulo, el capítulo 5 de Sabiduría, está hablando de eso, de los justos y de las personas que no son justos. Si ustedes continúan leyendo, no lo traje, pero allá en el versículo 15, que habla de que los buenos viven para siempre, ¿sí? La vida. ¿Sí? Los buenos viven para siempre, lo que da vida, y está hablando de la justicia. Y como dijimos, lo que es justicia
un segundo me pongo yo, lo que da es justicia, es cumplir la voluntad de Dios, sus mandamientos, sus preceptos, y esto lo quiero mostrar ahora. Acá, anunciará mi lengua tu promesa porque todos tus mandamientos son justos. Ki hol mitzvoteja tzedek. Las mitzvot, todos tus preceptos son justos, son justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno cumple la voluntad de Hashem, si Dios es justo, y uno cumple las órdenes que él considera que son justicia, uno hace justicia. Y por eso uno se vuelve un justo. Un tzadik, un justo, es aquel que cumple esta voluntad de hacer justicia. Y para hacer justicia hay que llegar al estándar de justicia. Y para llegar al estándar de justicia hay que cumplir las órdenes que se dieron para llegar a ese estándar. Es decir, cumplir la Torah. Aquel que cumple las leyes que se le entregaron, se vuelve un justo. Ese es todo el punto aquí. Otro ejemplo, esto está de Deuteronomio 6:25, que dice Utzedakah, y la tzedakah, nuevamente tzedakah es como la justicia, hay tzedek y hay tzedakah, son la misma raíz, dijimos, tirano nishmor la'asot et kol hamitzvah azot, y justicia será para nosotros cuando cuidemos para cumplir todo este precepto, toda esta mitzvah, ante Hashem nuestro Dios, como nos ha ordenado. Nuevamente, la justicia tzedakah, no olviden esta palabra porque la vamos a usar en un momento, tzedakah, es lo que cumplen y hacen todas las mitzvot, como se nos ordenó. ¿Queda claro? Un ejemplo más. Ezequiel, esto está en todo el Tanaj. Les puedo traer un montón de ejemplos, en Levítico, etc. Pero acá en Ezequiel 18:9 dice, en mis estatutos anda y guarda mis juicios para obrar rectamente. Justo es, la tzadik, ¿sí? Alguien que es justo, un tzadik, ¿sí? La tzadik emet, nuevamente vemos la palabra verdad, ¿sí? Vivirá, hayó, vivirá, dice el Señor. Vemos otra vez, andar por donde uno anda, por el camino, el cual es la Torah, los juicios, para obrar rectamente, es un justo, ciertamente vivirá. Entonces vemos, ¿sí? Lasot emet, para hacer emet es verdad, como habíamos dicho. Entonces vimos que acá, en solo este versículo de Ezequiel, se resume el camino, la verdad y la vida, es cuidar la Torah. Y quiero también comentarles algo, esto es un solo paréntesis. ¿Ustedes saben por qué se justificó Abraham? Abraham se justificó por fe, por justicia. Abraham se le justificó por justicia. Y les quiero mostrar qué significa por justicia. Porque Abraham era un justo. Y por ser justo es que creyó. ¿Sí me entienden? O sea, uno diría, no, pero seguramente Abraham se le justificó porque él creyó y ya, solo tenía fe. Y ya, no tenía obras. No, Abraham justamente tenía obras y creyó. Esa es como la grandeza de Abraham. Porque hay personas que solo creen. Solo creo en Dios, pero no cumplo lo que Él dice. No cumplo lo que Dios me ordenó. Entonces, ¿en cuál Dios cree? ¿Cómo les puede ser fiel a un Dios que yo creo en ti, pero lo que tú dijiste me importa un bledo y ya, lo desprecio? Eso no. ¿Cuál está la fe ahí? Justamente Abraham, por cumplir la Torah en la época de Abraham, que ya vamos a hablar de esto, Abraham cumplió las mitzvot que se le dieron, los preceptos que se le dio a Abraham, él los cumplió, y por eso es que en todo este contexto él creyó. Les muestro, esto es Génesis 26, esto es algo que se le dice a su hijo Yitzhak, ¿sí? A Abraham se le hizo una promesa, un pacto, y vemos en Génesis 26, versículo 5, que dice, 5 y 6, dice, esto es lo que le dice Dios a Yitzhak, a Isaac: aumentaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. ¿Sí? Dice, mira, las estrellas de los cielos los aumentaré y daré tu descendencia a todas estas tierras, serán bendecidos por tu descendencia en todas las naciones de la tierra. Puesto que Abraham, su padre, ha obedecido mi mandato, ha cuidado mi observancia, mis mandamientos, mis leyes, mis enseñanzas. Vaishmor mishmarti mitzvotai hukotai vetorotai. ¿Cómo así que Abraham cuidaba las mitzvot, la Torah? ¿Cómo así? Si en la época de Abraham todavía no había Torah. Ya les voy a explicar un poco de esto, pero sí, acá dice que lo que le explica Dios a Isaac es: Isaac, voy a multiplicarte como las estrellas del cielo, porque se lo prometí a tu padre, porque tu padre cuidó y guardó los preceptos que le di, y mi Torah, y mis mitzvot. Por eso es que lo voy a multiplicar como las estrellas del cielo, etc.
Y por eso, y devolvámonos en el tiempo, eso es justamente lo que se le dijo a Abraham. Génesis 15. Dice, lo sacó afuera y le dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Dijo él, así será tu descendencia. Es lo mismo que le dijo Isaac, ¿sí? Que vea las estrellas del cielo, es como la misma referencia, ¿sí? Es una referencia. Así será tu descendencia, le dijo a Abraham. Y él tuvo fe en Hashem, o sea, Abraham tuvo fe en Hashem y se lo consideró a él como justicia. ¿Está claro? Le tzedakah. Les dije que se acordaban de esta palabra, tzedakah, tzedek, justo, justicia, es justamente porque Abraham era un justo. Por eso se le creyó, por justicia. ¿Sí? Nuestros sabios enseñan que porque Abraham no empezó a pedirle a Dios, sí Dios, a ver, demuéstramelo, dame una señal de que esto es verdad, muéstrame. No, Abraham tuvo emuná en que esto es verdad, porque Abraham conocía los caminos de Hashem, porque cuidaba sus preceptos, su Torah. Entonces, nuevamente, ¿qué Torah cuidaba Abraham? Porque en la época de Abraham todavía no había Torah. No se le habían entregado el precepto, el monte Sinai. La Torah se entregó a Moshe en el monte Sinai y a Israel. Entonces, ¿cuál Torah cuidó Moshe? Abraham. ¿Cuáles preceptos? Pues es que mostrar Midrash Modraba, ya habían leyes en la época de Abraham. Ya habían preceptos. Y eran las leyes noágidas. Sheva mitzvot bnei Noach. Abraham cumplió las leyes noágidas. Abraham era noágida. Abraham era hijo de Noé. No literalmente, pero 10 generaciones después. Abraham es un descendiente de Shem. Y por eso dice el Midrash Modraba, dice Natan le Adam shesh mitzvot, que Dios le dio a Adam 6 mitzvot, 6 preceptos. Osef le Noach achat, y a Noé le agregó uno. Es decir, a Adam se le dio 6, ya es otro tema, no me voy a entrar mucho, aunque tengo un video de eso sobre el 27 Mar Heshvan, lo dejo en la descripción. Pero a Noé le agregó uno, es decir, 7. A Noé tenía 7, y a sus hijos. Esas son las 7 leyes noágidas. Y volvemos al Midrash. Y a Abraham 8. Es decir, a Abraham se le agregó uno más, que fue la circuncisión, el Brit Milá. ¿Sí? Y luego ahí continúa el Midrash, que hay Jacob otro, etc. Pero el punto es que justamente Abraham, por cumplir las leyes noágidas, es que se le hizo esta promesa. Entonces, esto es importante, que quería aclarar para ustedes que cuando yo digo que las personas deben cumplir la Torah, las mitzvot, me refiero a que nosotros, ustedes saben, el pueblo de Israel, tenemos las leyes que están en la Torah, que son las leyes de Kashrut, las leyes de Shabbat, todo esto. Y Dios también le dio leyes a las naciones. Los no judíos también tienen leyes que son distintas a las leyes que se les dio a Israel en el Sinai. Los no judíos tienen las leyes de Bnei Noach, los preceptos noágidas, las leyes noágidas, así se conocen, las 7 preceptos de los hijos de Noé. Entonces, ustedes como no judíos, si quieren cumplir la voluntad de Hashem, es justamente esa, cumpliendo las leyes que se le dio a la humanidad, que son las leyes noágidas. Ese es todo el punto. Y vemos como este fue el caso de Abraham mismo. A propósito, hay otro Midrash que habla de la Torah Shebe'al Peh, etc. Es otra cosa. Pero quiero empezar a retomar un poco el tema que habíamos dicho antes. Vimos que ¿cuál es el camino, la verdad de la vida? Es la Torah, las mitzvot. ¿Sí? Que en el caso de los no judíos es Torat Bnei Noach. Ustedes como no judíos es la Torah noágida. Así se llama, Torat Bnei Noach. Y las mitzvot, los preceptos noágidas, las leyes noágidas. Mitzvot Bnei Noach. Mitzvot shenitztavu ben Bnei Noach. Así es el nombre completo, el título. Y vemos que lo que hizo el cristianismo, por desgracia, y nuevamente, no es culpa de ningún vidente aquí, ningún espectador cristiano, no es culpa suya. Así lo tergiversó Juan. Fin de la historia. Lo que hizo es, y bueno, todos los evangelistas hicieron esto, que es reemplazar a Israel o la Torá por Jesús. Por ejemplo, en, no sé, Oseas capítulo 11, que dice que cuando Israel era muchacho, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Porque Israel en sus inicios sale de Egipto. Entonces Israel sale de Egipto. Oseas 11 habla de Israel. ¿Qué va a hacer Mateo? Va a quitar, tergiversar el versículo, lo corta por la mitad, lo manipula y ahí dice, no, eso no es Israel, es Jesús, porque Jesús estaba en Israel escapando de Herodes con la familia y volvió de Egipto. Oseas habla de Jesús, ¿sí me entienden? Originalmente el profeta habló a Israel, de Israel, pero el cristianismo hacen que hable de Jesús. Así hacen todos. Por ejemplo, a Jesús dice, no, él es el hijo y el primogénito. No, es que esa terminología se usa para Israel. Por ejemplo, en Éxodo 4, versículo 22, dice que Israel es mi hijo, mi primogénito, dice Dios.
Entonces, hay un montón de ejemplos más. Isaías 53, así, Isaías 53, que dice el cristianismo, toman el capítulo aislado de Isaías 53, omitiendo lo que dice el capítulo 52, omitiendo lo que dice el 54, omitiendo todo Isaías. Dicen, no, el siervo sufriente es Jesús, porque sufrió. Pero, si ustedes leen todo el contexto, habla de Israel. El siervo es Israel, una y otra vez, constantemente. Entonces, es lo que pasó. ¿Sí? Que nuevamente no es culpa de nadie de los que están acá presentes. Yo solo vengo a tratar de reivindicar este error que se ha hecho. Y es para que ustedes lo sepan. ¿Sí? Tómenlo, déjenlo, como quieran. Pero me parece un poco también fuerte conocer la verdad y tratar de evitar de taparse los ojos. Pero, ok, tema aparte. Pero eso es justamente lo que ocurrió. Y por eso es que lo que estamos haciendo acá es reivindicar. Quiero terminar este video mostrándoles una frase que vi de un educador no ágida, que su nombre es Reuel Rolando. Y acá pone, él puso esta frase online que dice, la Torá es el camino, la verdad y la vida. Nadie se conecta con Dios sino por medio del fiel cumplimiento de sus preceptos. Exactamente. Esa, lo que escribió acá el profesor Reuel, que él es no ágida, él mismo, y pues lleva años difundiendo el monoteísmo, explicando mitzvot bnei Noach. El mismo profesor Reuel hizo una reivindicación, una corrección a la terrible frase de Juan. Que Juan dice según Juan, Jesús es el camino, la verdad, la Torá, etc. No, la Torá es el camino, la verdad y la vida. Lo vimos. Y hay un montón de referencias sobre esto que acaso les di una probadita. Esto está en todo el Tanaj. A lo largo de todo el Tanaj se puede ver esta afirmación. Y esta es la forma de conectarse con Hashem. Porque eso es lo que quiere Hashem. Es la voluntad de Hashem. Entonces, y cumplimiento de los preceptos. En el caso de los no judíos, los preceptos no ágidas. Esta afirmación la hace un no ágida, ¿sí? Y él sabe cómo funcionan las leyes no ágidas, etc. Entonces yo quiero, para concluir, que digamos las conclusiones. Uno, la primera conclusión es que la Torá es el camino, la Torá es la verdad y la Torá es la vida. Está en todo el Tanaj, lo dijimos. Dos, el autor de Juan y en general los evangelistas tratan de reemplazar a Israel o a la Torá, ¿sí? Teología del reemplazo, tratan de reemplazar por su deidad, por Yeshua. Punto 3. Pienso yo que si las personas conocieran la Biblia en profundidad, sabrían todo esto. Yo no tendría que aclarar nada y las personas ni siquiera serían cristianas. Yo siempre he pensado eso. ¿Y por qué lo pienso? Porque lo he visto. Cuando una persona se adentra en la Torah, en el Tanaj, en el entender qué dice el Tanaj, la Biblia hebrea, deja de creer en el cristianismo. Por eso es que si los cristianos leyeran la Biblia en verdad, en profundidad, dejarían de ser cristianos. Se los aseguro porque he visto infinidad. Obviamente, si ustedes toman una traducción totalmente tergiversada como Reina Valera y todas estas, dudosamente van a llegar. ¿Sí? Si ustedes ya están adoctrinados y se tapan los ojos ante este tipo de verdades absolutamente explícitas, entonces también lo veo difícil. Es sinceridad y ver y profundizar y se sale de la idolatría. Y la cuarta conclusión es que la humanidad debe cumplir las mitzvot bnei Noach, las leyes que se le entregó a los hijos de Noach, las leyes universales, los preceptos de la humanidad, así se llaman, o pues así les dicen, las variaciones, lo que sea. La humanidad debe cumplir las leyes noágidas. Y así dice nuestra tradición que los noágidas, los no judíos que cumplen las leyes noágidas, tienen parte en el mundo venidero. Entonces, Besrat Hashem, que hayan aprendido un poco a la pregunta que hicimos inicialmente. Muchas personas quieren conectarse con Dios, pero ¿cómo? ¿A través de qué? Señores, ustedes no necesitan un intermediario. No necesitan. Ustedes lo que necesitan es teshuvah. Teshuvah, retornar, arrepentimiento de la idolatría y todo esto, y comenzar a cumplir las mitzvot bnei Noach, ser noágidas. Esa es la forma que Hashem dispuso a la humanidad para conectarse con él. Y por eso la tradición de Israel dice que los bnei Noach tienen parte en el mundo venidero. Hasta aquí, espero que hayan aprendido. Les envío un saludo desde Israel.